¿Qué tal? Este tutorial va dirigido pues a los más principiantes y sí les recomiendo que empiecen a hacer la cejilla. Olviden los capotrastos, pues la cejilla da un sonido un poco más original, aparte de que la canción sea originalmente tocada así, sin capotrasto. Bien, empezamos. Uno, 2, 3, cuarto traste. En el cuarto traste vamos a poner el índice. Esto va a ser cejilla. Todo el cuarto traste. Ahora, no vamos a hacer presión aún. Vamos a acomodar primero los dedos. Este dedo va a ir ahí. Después vamos a utilizar el dedo meñique en el sexto traste de la cuarta cuerda. Y luego el dedo anular arriba. De esta forma. Esto es para darnos apoyo, soporte. Ahora, si notan que las notas no suenan bien o la cuerda no suena bien, les recomiendo que utilicen el dedo medio arriba del índice para que le dé más fuerza. Así no, de esta forma. Y van a hacer fuerza con el dedo pulgar. Ahora sí, vamos a tocar. Sería sexta cuerda. Después, con el pulgar, cuarta cuerda. Después, con el medio, segunda cuerda. Y después, con el índice, tercer cuerda. Y al final, otra vez el pulgar va a tocar la cuarta cuerda. Debe de sonar así, lento. Ahora más rápido. Pueden agregar una nota fantasma que sería tocarla o no tocarla en toda la canción. La nota nada más sería agregar una vez más la tercera cuerda aquí para que suene así. Pero pueden agregarla o no. Yo en el video no la toco. Entonces debe de sonar así. Eso sería todo el arpegio. Es pulgar, pulgar, medio, índice, pulgar. Y se repite. Eso se repite 6 veces desde el principio hasta que tenemos que cambiar de pisada. Ahora, la siguiente pisada va a ser el mismo arpegio, pero evidentemente vamos a utilizar otro acorde. Vamos a poner el dedo índice, queda ahí mismo en el cuarto traste, pero baja un poquito. Y vamos a agregar el dedo medio, segunda cuerda, dedo meñique, tercer cuerda, y dedo anular, cuarta cuerda. Debe de verse así. Y vamos a tocar entonces desde la quinta cuerda. Viene quinta cuerda, cuarta, segunda con el dedo medio, tercera con el dedo índice y cuarta cuerda otra vez con el pulgar. De esta forma. Eso se toca 2 veces. Durante el verso. Ahora nos pide volver a la primera posición, al primer acorde. Ok, regresamos arriba. Esto es cuestión de práctica porque la cejilla, aparte de que es muy estética, también les va a doler un poco. Y nos pide repetir esta parte 2 veces. Ok, el arpegio va a ser el mismo.
La siguiente parte es la que suena un poco más como si fuera un final. Les voy a enseñar cómo. Estamos así. Vamos a bajar el dedo medio al quinto traste de la cuarta cuerda. Aquí. Y el dedo meñique lo vamos a quitar para ponerlo en el sexto traste de la tercera cuerda. Es aquí, aquí y aquí. Y ya cuando estamos en esta tercer pisada, vamos a tocarla desde la quinta cuerda. Es el mismo arpegio, pulgar, pulgar, medio, índice y pulgar. Esa tercer pisada se va a tocar 2 veces. Ok, de aquí me pide que regrese a la posición inicial, a la pisada número 1. Ahí estoy. Y la toco normal. Sexta cuerda, luego viene cuarta, segunda, tercera y otra vez cuarta. De aquí la tablatura me pide que toque la segunda pisada, el segundo acorde, que sería así. Me pide que lo toque 2 veces. Y después viene un adorno que sería así. A ver, no se alcanzó a ver. Ok, el adorno es así. Segunda cuerda al aire. Tercer cuerda, primer traste. Luego segunda cuerda, cuarto traste. Luego segunda cuerda al aire. Tendríamos esto. Y terminamos con el primer traste de la tercera cuerda. Debe de sonar así. Otra vez. Inclusive pueden dejar el dedo índice aquí. Y después nos vamos a subir con el dedo índice en el primer traste de la cuarta cuerda. La vamos a tocar. Luego tocamos la tercera cuerda. Y cuando tocamos la segunda cuerda, vamos a poner el dedo meñique en el cuarto traste. Luego lo retiro. Toco al aire esa misma cuerda. Luego pongo tercer traste, tercer cuerda. Y al aire otra vez la segunda. Debe de sonar esa parte así. Y nos regresamos a la primera posición, al primer acorde. Bien, la tablatura como la están leyendo, les digo, al principio son 6 veces. Por ahí dice por 6. Luego cambiamos de acorde y la tocamos 2 veces. Luego nos pide otra vez, 2 veces. Luego otra vez 2 veces. 2 veces y 2 veces. Hasta terminar con el adorno. Esa es la primera parte de la canción en donde no lleva ritmo, lleva puro arpegio. El arpegio, les recuerdo, es el mismo en toda la canción. Bien, ahora sigue la parte del ritmo.
Les reitero que este ritmo lo pueden tocar como puedan o como quieran. Mi forma de tocarlo es la que les voy a enseñar. Y recuerden que las pisadas, los acordes que utilizamos van a ser los mismos en toda la canción. Son los mismos 3 acordes. Solamente tenemos que cerciorarnos en la tablatura cuántas veces se tocan y cuándo cambiamos. Lo importante aquí es aprender el arpegio y el ritmo, porque las pisadas van saliendo solitas. Después sigue la parte del ritmo. Algunos consejos que les voy a dar para tocar esta parte es, bueno, 1. Los acordes que vamos a tocar son los mismos. Hay que checarlos. Son los mismos. 2. Lo importante de esta canción es que hayamos aprendido el arpegio y el rasgueo que les voy a enseñar a continuación. ¿Por qué? Porque los acordes bastan con la pura práctica y el correcto posicionamiento de los dedos. Es decir, si tengo los dedos todos hasta acá, evidentemente no va a sonar. Vamos a procurar tenerlos en el sitio correcto y nada más. Y bueno, ya para agregar, este ritmo es el ritmo que yo toco, porque lo escuché más o menos parecido o idéntico, o traté de sacarlo idéntico. Ustedes pueden tocarlo a su forma, tocarlo o no. De hecho, pueden rasguear nada más hacia abajo y cantar. Pero como ustedes se vayan acomodando, yo les voy a enseñar cómo lo hago. Ok, ¿cómo hago esa parte? La primera parte vamos a utilizar el acorde número 1. Voy a utilizar el dedo pulgar, luego otra vez el pulgar. Aquí es el arpegio igual, pero la diferencia es que yo ya no toco con el dedo medio la segunda cuerda. Ya no toco. Ya lo que hago es inmediatamente después del segundo pulgar, rasgueo hacia abajo, pero al mismo tiempo voy a tapar el sonido con la palma de mi mano. Ojo, dije al mismo tiempo, quiere decir que es cuestión de unos milisegundos, algo así. Rasgueo, tapo, rasgueo, tapo, rasgueo, tapo, algo muy rápido. Porque de hecho sí se alcanza a sonar, sí alcanza a escucharse la nota, pero ya se tapó y eso es lo que le da el ritmo. Incluso si no, ya no pueden continuar con los demás arpegios, pueden cambiar de pisada. Pero todavía se puede meter el arpegio, el adorno. Tapo y toco con el dedo medio la tercera cuerda y la cuarta cuerda para que sea el rasgueo completo. De esa forma. Y cambio de pisada. Es el mismo rasgueo. Evidentemente, si ponen atención, lo que estamos haciendo es nada más agregar un golpe al arpegio. En lugar de tocar con el dedo medio ese arpegio, vamos a hacer el rasgueo y el golpe. Y seguimos con nuestro arpegio normal. Eso sería todo.